Mi nombre es Iván Barona, director de análisis de GBM Home Broker. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí y a todos los que nos siguen a través del livestream. El motivo de esta plática es para entender mejor las implicaciones de la reforma fiscal en el mercado de capitales, misma que entrará en vigencia a partir de enero del próximo año. Para platicar acerca de este tema, contamos con la participación de Juan Carlos Santillán, director del área de impuestos corporativos en Deloitte, México. Con más de 12 años de experiencia en este ramo, los dejo en buenas manos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradezco antes que nada la invitación, a GBM por participar en este evento. Les agradezco también la participación a los que están aquí de forma presencial y a los que nos acompañan vía internet. Déjenme les comento, voy a hablar de un tema que en lo personal a mí me apasiona y es el tema de los impuestos. Lo malo es que muchas veces en este tipo de pláticas, eventos que he tenido, realmente no son muy buenas las noticias que doy, entonces como que no es muy bien recibido. Lo único que les voy a pedir es que consideren que finalmente uno solamente analiza la disposición y comenta los temas, ¿no? Dicho en otras palabras, como se dice coloquialmente, solamente soy el mensajero, no tuve nada que ver en todo este proceso de reforma fiscal, ¿no? Nos vamos a enfocar exclusivamente al tema de lo que es la reforma que se viene en el mercado de capitales, que como comentaba Iván, va a iniciar en enero del 2014. Y la verdad es que nos vamos a enfocar a este tema porque resulta de vital importancia al público que nos acompaña y también nos vamos a acotar únicamente este tema porque la reforma es muy extensa. Incluso estamos hablando de una nueva ley del impuesto sobre la renta con muchas modificaciones, entonces vamos a ser muy precisos en los temas que vamos a hablar y que son las reformas que repercuten en el mercado de capitales. Déjenme comenzar un poco con un antecedente, que es la exposición de motivos que da el Ejecutivo para proponer esta iniciativa de reforma que se presentó por ahí del 8 de septiembre y que son los argumentos que da precisamente el Ejecutivo para proponer los cambios en materia fiscal. Un poco de antecedente, lo que se comenta es que en el sector bursátil se generan muchos ingresos, en particular para las personas que invierten en este mercado. Como sabemos, hoy en día hay un régimen de exención para las ganancias que obtienen las personas físicas residentes en México y para algunos extranjeros por estas ganancias que obtienen en el mercado de capitales. Según lo que comenta el Ejecutivo, esto contrasta con el régimen que se tiene en algunos países como Brasil, Japón, Chile, España, Alemania, donde este tipo de ganancias que se obtienen por parte de las personas físicas y los extranjeros están grabados en tasas que van del 10 al 42%. Digamos que es un poco el precedente que se da para ver que México está un poco fuera de lo que es esa tendencia mundial de gravar las ganancias de capital. Como argumento también da esta exposición de motivos que el hecho de que se haya establecido este impuesto en aquellos países no ha inhibido este mercado de capitales en los mismos. A lo mejor un poco ahí la crítica constructiva es ver si realmente estamos en igualdad de circunstancias como esos países en ese mercado de capitales que ellos tienen. Déjenme les comento que esta reforma, en lo particular, a diferencia de muchas otras que habíamos tenido anteriormente, se supo de lo que se pretendía reformar hasta el día en que fue presentada al Congreso, el día 8 de septiembre. La verdad es que no dio mucho tiempo de analizar previamente, sino hasta que formalmente fue entregada por el Ejecutivo. Y no sabíamos qué temas podrían venir. De hecho, ustedes recordarán que este tema de ganancias de capital ya varios años atrás se había venido escuchando, ¿no?, bajo muchas propuestas de algunos partidos en donde se pedía que se gravara lo que eran las ganancias de capital, que se quitara el régimen de consolidación fiscal y muchos otros temas, ¿no? Hoy estamos viendo que se está materializando. Finalmente, como se dice también, pues nos alcanzó el destino en esta parte. Bueno, siguiendo un poco con la exposición de motivos, lo que argumenta el Ejecutivo también es que, como les comentaba anteriormente, este impuesto que se ha puesto en otros países, que se ha establecido en otros países, no ha inhibido el crecimiento del mercado de capitales. Y lo que argumentan es que los niveles de capitalización de esos mercados en esos países
alcanza niveles que van del 33 al 118% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy elevado. Ya de manera local, uno de los argumentos que da también es que según una encuesta que se hizo, que es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares en México, por los ejercicios de 2010 y 2012, se vio que la mayor parte de las personas que invierten y que obtienen ingresos de ganancias de capital son personas que están ubicados en los 2 deciles más altos de ingresos de la población. También esto ya se veía venir de alguna manera, esta reglamentación en materia de ganancias de capital, de gravamen a ganancias de capital, porque ustedes recordarán que años atrás ya se habían venido estableciendo ciertos candados, ciertos requisitos que se tienen que cumplir para gozar de la exención, ¿no? Lo que se pretende de alguna manera con estos candados es que no se enajenen empresas a través de la Bolsa Mexicana de Valores y que éstas se vayan libres de impuesto. Tomando ya todo este antecedente, lo que se propuso por parte del Ejecutivo es un gravamen a las ganancias de capital equivalente a un 10% de la ganancia obtenida y que este impuesto fuera cedular, es decir, que se va a pagar exclusivamente el 10% por esos ingresos que se obtengan y el impuesto va a ser definitivo, no se mezcla con el impuesto de otros ingresos que puedan obtener, en este caso las personas físicas. Y un poco también la premisa fundamental, un tema legal, un tema doctrinal que argumenta el Ejecutivo es que finalmente todos tienen que pagar impuestos por los ingresos que obtengan, sea representativo o no, y lo que prevé este impuesto es que precisamente se cumpla ese principio, de que se pague el impuesto por los ingresos que se obtengan de manera proporcional, equitativa, cumpliendo todos los requisitos que establece la Constitución. Un tema importante, se propone que el impuesto se detone hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación de esas acciones, es decir, hasta que se monetice. Mientras tengamos plusvalías, eso no me va a implicar que haya un pago del impuesto, es hasta que se monetice. Y finalmente, lo que comenta el Ejecutivo es que para que funcione todo este esquema de lo que es el gravamen a las ganancias de capital, se tiene que establecer también un gravamen que ver en conjunto a todos estos ingresos que se puedan obtener en el mercado de capitales y que es un impuesto a los dividendos que reciban las personas físicas y residentes en el extranjero que provengan de utilidades que se generen a partir del 2014, lo vamos a ver un poquito más, con más detalle más adelante, y que finalmente de esta manera grava los 2 ingresos que podemos obtener en el mercado de capitales, los dividendos, ¿no? que decreten y que paguen las emisoras y la ganancia que se obtenga por la venta de las acciones. Okay. ¿Cuáles son los regímenes aplicables a partir del 2014? De manera general vamos a tener 2. El primero, el que estamos viendo ahorita. Aquí se va a tener un régimen, digamos, privilegiado para aquellos que obtengan ganancias por la venta de acciones en la bolsa y que van a pagar únicamente el 10% sobre las ganancias que obtengan. Aquellos que no estén en este régimen, que no gocen de este beneficio, de esta tasa privilegiada del 10%, pues se van a ir al régimen general. ¿Qué implica que se vayan a ese régimen general? Que se pague el impuesto conforme a la tarifa que existe para personas físicas y que nos puede implicar el pago de hasta un 35% ya a partir del 2014, que es la tasa máxima para personas físicas que se va a tener. Como les comentaba, el impuesto se va a detonar hasta que se vendan las acciones. Mientras yo tenga plusvalías, estas no van a gravar para efectos del impuesto. ¿En dónde va a aplicar este 10% de impuesto sobre las ganancias de capital? Bueno, va a ser a las acciones de emisoras mexicanas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. Digamos que ahí lo que se busca fomentar son precisamente a las emisoras mexicanas. También va a estar aplicable la exención, el pago del impuesto al 10% en el caso de emisoras extranjeras, pero que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en el SIC. Digamos que ahí lo que se pretende es seguir promoviendo el mercado mexicano. Sin embargo, también se va a dar el tratamiento del 10% a aquellas emisoras mexicanas
que coticen en otro mercado reconocido en las bolsas de otros países, buscando también este elemento de que se promueva a las emisoras mexicanas. También va a aplicar el 10% a los títulos que representen índices accionarios que sean enajenados a través de la Bolsa Mexicana de Valores o del MEXDER. Un tema importante, también se incluye dentro de este gravamen a las operaciones financieras derivadas que tengan como subyacente o que estén referidas a acciones colocadas en la Bolsa Mexicana de Valores o que sean referidas a índices también de la Bolsa Mexicana de Valores, pero el requisito va a ser para que les aplique el 10% y no el 35%, que finalmente estas operaciones financieras derivadas sean celebradas en un mercado reconocido, es decir, en la Bolsa Mexicana de Valores o más en concreto en el mercado mexicano de derivados. Esta reforma trata de incluir a todas las figuras y todas las formas en que se puede llevar a cabo la enajenación de una acción. La más sencilla es pues cuando la enajenación se lleva a cabo en directo. Yo soy propietario de acciones y la enajenación se lleva de manera directa. Sin embargo, puede ser que yo también tenga inversión en acciones que cotizan en la bolsa, no de manera directa, sino a través de un vehículo, que es la sociedad de inversión, que como ustedes saben es un vehículo que tiene cartera de este tipo de sociedades, de emisoras que están en la bolsa, y que finalmente mi inversión se ve representada por la participación alícuota que tengo en el capital de esa sociedad de inversión. Allí es un tema complicado desde el punto de vista técnico y práctico, que actualmente se está trabajando para depurar la forma en que se van a transparentar esos efectos a los tenedores de las acciones de la sociedad de inversión, pero también la reforma ya lo prevé. Como lo comentábamos hace un rato, también la reforma prevé que se lleve a cabo la retención del 10% en aquellas acciones que se enajenen a través de operaciones financieras derivadas. Como les comentaba también, si son emisoras mexicanas que cotizan en otro mercado reconocido, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de Estados Unidos, la figura del ADR también queda comprendida dentro de la reforma para que le aplique la tasa del 10%. Incluso también en operaciones de préstamo de valores, ya ven que ahí en ocasiones se da lo que es la transmisión de la acción, se transmite la propiedad de la acción, en esos casos también aplica el impuesto al 10%. Como les comentaba, siempre va a aplicar el 10% siempre y cuando la operación se lleve a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado mexicano de derivados. Si no, nos iríamos al régimen general que implica un pago mayor del impuesto, que es del 35%. Algunas excepciones en las que no va a aplicar esta tasa del 10% y que por lo tanto me voy a tener que ir al régimen general que me puede llevar hasta el 35% de impuesto. Cuando la enajenación de las acciones se considere que no se llevó a cabo entre el gran público inversionista o que son títulos que no cotizan entre el gran público inversionista. A las acciones que se enajenen en la Bolsa Mexicana de Valores, pero que no hayan sido adquiridas en la Bolsa Mexicana de Valores. Un ejemplo muy común de este tipo de situaciones, por ejemplo, en accionistas que entraron a ser accionistas cuando la emisora no era pública y que posteriormente, ya cuando la emisora es pública, deciden enajenar parte de sus acciones. O bien, otra situación en la que se puede dar esta situación, otro escenario en el que se puede dar esta situación es cuando se dan, por ejemplo, los stock options, estas opciones para los trabajadores en donde se adquieren fuera de bolsa, pero se pueden llevar a cabo su enajenación dentro de lo que es la bolsa. En este caso se permite que me siga aplicando la tasa del 10% siempre y cuando, aunque yo haya adquirido fuera de bolsa, al momento de enajenarlas, las enajenen dentro de la bolsa, pero no enajene más del 1% de las acciones en circulación de la emisora y no enajene el control y no está enajenando más del 10% con ese 1% que a lo mejor sumado con operaciones de 24 meses atrás ya enajene más del 10%. Si no estoy en ese supuesto, es decir, no enajeno el control, no enajeno más del 10%, ese 1% que adquirí fuera de bolsa, pero que lo enajeno dentro de bolsa, puede ser sujeto de la tasa del 10%. También se establece que no va a aplicar esta tasa del 10% y es algo que hoy en día ya tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, es una limitante a la exención que existe hoy en día y es que no va a operar esta tasa del 10% cuando una persona o un grupo de personas enajene más del 10% de las acciones pagadas de la sociedad.
en un periodo de 24 meses. Si estoy en ese supuesto, me voy al régimen general y pago el 35% o lo que dé de acuerdo con la tarifa. También puede ser que yo no esté enajenando el 10%, puede ser que yo esté enajenando menos de ese 10%, pero si estoy enajenando el control de esa empresa, con todo lo subjetivo que eso puede representar el tema, también voy a tener que gravarlo al 35% y ya no voy a poder aplicar el 10%. También cuando la operación se lleve a cabo fuera de bolsa, por obvias razones ya no le aplica este régimen, o bien cuando se lleven a cabo dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, pero finalmente se trate de una operación que sea catalogada como una operación de registro o un cruce protegido. Digamos que son esas operaciones en donde no se permite que la persona que está enajenando las acciones pueda recibir cualquier oferta de cualquier participante del mercado y finalmente esté muy cruzado, muy acordado todo el tema de la compra y la venta. De manera general, ¿cómo se va a determinar la ganancia por esta venta de acciones? Lo que yo voy a tener es un precio de venta. A ese precio de venta le voy a restar el costo promedio de adquisición. En primera instancia tendría que ser ese costo, lo que a mí me costó, lo que yo erogué cuando adquirí esas acciones. Y ahorita les digo en principio por qué. Después, lo que tengo que hacer yo es el cálculo por emisora. A lo mejor yo como inversionista tengo un contrato en el cual compro y vendo de distintas emisoras, de distintas compañías, pero el costo fiscal se tiene que determinar por cada una de las emisoras. Entonces, por cada emisora voy a tener un costo fiscal que voy a tener que enfrentar contra el precio de venta al momento de la enajenación. Se permite que este costo, que esto que tuve que erogar para adquirir las acciones, se actualice por el transcurso del tiempo y que en términos generales va a ser desde la fecha de adquisición y hasta el mes inmediato anterior a la fecha de la venta. Otro tema importante, para determinar esta ganancia se van a poder disminuir las comisiones que me cobra el intermediario tanto a la compra como en la venta para determinar mi ganancia neta. Finalmente se reconoce que estas comisiones forman parte de este ingreso que se genera, ¿no?, por la participación en el mercado de capitales y permiten que se considere para disminuir la ganancia sobre la que se paga el impuesto. Y como les comentaba, el régimen general establece que mi costo va a ser lo que yo haya tenido que erogar por la adquisición de esas acciones. Sin embargo, se da la opción para que en aquellos casos que se considere, digamos, adecuado por parte del contribuyente, en este caso el contribuyente es el inversionista, en lugar de tomar ese costo, se pueda tomar ese costo que fue lo que yo erogué, en lugar de ese costo se tome el promedio de los últimos 22 precios de cierre de la emisora. Digamos, los últimos 22 precios que tuvo, que son los últimos días de noviembre y todo lo que es diciembre, porque se trata de días hábiles, voy a sacar un promedio de ese precio de cierre que se tuvo en cada uno de los días. Y yo como inversionista voy a poder elegir cuál de ellos me conviene y sobre esa base pagar el impuesto. Un tema importante. En este caso, el impuesto está a cargo de la persona física, cuando estamos hablando de una persona física, de un inversionista residente en México. El intermediario únicamente va a tener la obligación de determinar la utilidad o la pérdida e informarla al inversionista. Digamos que a principios del 2015, los intermediarios tendrán que entregar una constancia en donde señalen estas ganancias y estas pérdidas. Y a principios de 2015, teniendo como plazo máximo la fecha de la presentación de la declaración anual, el inversionista tendrá que pagar el impuesto. Ya es aquí el inversionista, la persona física, que con esos datos determina el impuesto, que es el 10%, que no se mezcla con los demás ingresos, se separan en una caja por independiente y él es el que tiene que pagar el impuesto en su declaración anual. Por obvias razones, hay una distinción en el tratamiento para extranjeros. Como son personas que no puede fiscalizar o que le cuesta más trabajo fiscalizar a la autoridad fiscal mexicana, lo que se establece aquí es la obligación ahora sí del intermediario de llevar a cabo la retención. La retención sobre cada operación en donde resulta una utilidad. Y la retención va a ser del 10% y el impuesto se va a considerar como pago definitivo. Una precisión en el caso de personas físicas residentes en México,
van a poder netear las utilidades y las pérdidas que tengan por las ventas de acciones que hayan realizado en el ejercicio y pagarán su impuesto sobre la base neta. Se permite esa compensación, ¿no?, de utilidades y de pérdidas para pagar sobre lo que realmente es mi utilidad. ¿Qué pasa si yo en el ejercicio tuve la mala suerte de tener más pérdidas que utilidades en este cajón de ingresos de venta de acciones? Si eso pasa, esas pérdidas yo las puedo guardar y las voy a poder utilizar para años futuros para compensar las contrautilidades, pero por el mismo concepto. Contrautilidades por venta de acciones. Únicamente contra ese tipo de ingresos me las puedo llevar. Voy a tener hasta un plazo de 10 años para podérmelas llevar y van a ser sujetas de actualización. Lo que les comentaba un poco en relación a que es el intermediario quien debe de entregar la constancia. La constancia se entrega por ejercicio. Lo normal, ¿no?, lo ordinario sería que se entregara los primeros días o los primeros meses, mejor dicho, del siguiente año. Estaremos viendo que las constancias de 2014 se entreguen en los primeros meses del 2015, pero también se establece que en algunos casos, cuando por ejemplo el cliente cierra el contrato de intermediación bursátil, ¿no?, con su intermediario, con su casa de bolsa, lo que va a tener que suceder es que la casa de bolsa va a tener que hacer un corte, ¿no?, en esa fecha donde cerró su posición el cliente y le va a entregar una constancia por ese periodo. Todavía no se aclara bien si se le tiene que entregar un plazo posterior o un número de días después de que haya cerrado su contrato, o se puede entregar incluso también en los primeros días del siguiente año, en este caso del 2015, ¿no?, que va a ser el primer año. Digo, ahí la verdad que para efectos prácticos al inversionista le va a servir que se le entreguen en los primeros meses del año siguiente, porque va a tener oportunidad todavía de incorporarla a su declaración anual que se presenta más tardar en el mes de abril como persona física. Se establecen procesos complicados, complejos, porque sabemos que dentro del sector financiero se pueden dar muchas operaciones. Ustedes saben que como inversionistas pueden tomar la posición que les administra una casa de bolsa y moverse con otro intermediario. Se prevé que en esos casos, entre intermediarios, se proporcionen la información relativa al costo para que el intermediario final que se quede con esa posición de su cliente tenga los elementos necesarios para calcular el impuesto. ¿Qué sucede en el caso de extranjeros? Como les comentaba, el impuesto se calcula por cada operación ganadora. Si tuve pérdida no se retiene y se considera un pago definitivo, es decir, ese impuesto no es sujeto a que pueda ser devuelto por parte de la autoridad fiscal. Un tema importante, si yo soy un extranjero y el país en el cual resido tiene un tratado para evitar la doble tributación celebrado con México, yo puedo pedir, entregando un escrito donde declaro bajo protesta de decir verdad que soy residente para efectos fiscales en ese país con el que México tiene celebrado el tratado, proporciono mi número de identificación fiscal y bajo este escenario el intermediario no tendría que hacer ninguna retención al extranjero como tal. Ese es un tema importante donde de alguna manera se trata de poner en práctica estos beneficios que tienen algunos tratados para evitar la doble tributación que México ha celebrado con muchos países. Ya les comenté muchas malas noticias respecto de lo que es el régimen en el mercado de capitales por lo que corresponde a las acciones. Déjenme les comento, ustedes saben que existe un instrumento, ¿no?, certificados a través de los cuales se puede invertir de estos vehículos denominados fibras, ¿no?, que son fideicomisos que realmente lo que hacen es administrar inmuebles que cobran rentas, ¿no? Analizando las disposiciones, ¿no?, como se piensa que van a entrar en vigor, lo que se ve es que de manera clara en el régimen, ¿no?, que regula todo este esquema de fibras, se ve que se sigue otorgando la exención para personas físicas y residentes en el extranjero que inviertan en la bolsa mexicana a través de estos instrumentos. Suponemos que es una forma en que se quiere dar un poco más de auge a estas 6, 7 fibras que están en el mercado y que puedan venir más, siguiendo con el aliciente de que las ganancias que obtengan por esos ingresos en la venta de esos certificados estén exentas.
Como les comentaba, y parte de lo que veía la exposición de motivos o lo que prevé la exposición de motivos era que se iba a establecer un impuesto adicional sobre los dividendos para cerrar todo el esquema de los ingresos que se puedan obtener, ¿no? en lo que es el mercado de capitales, en lo que es la tenencia de acciones. Este impuesto se va a aplicar sobre el dividendo que se ha distribuido, el dividendo que le llegue en este caso a la persona física residente en México o al residente en el extranjero. Si el dividendo se paga a una persona moral, no lleva retención. Un tema importante, este 10% de impuesto que se va a retener sobre esos dividendos aplica por las utilidades generadas a partir del ejercicio del 2014. En otras palabras, si es una emisora que tiene utilidades que fueron generadas del 31 de diciembre del 2013 hacia atrás, los dividendos que distribuya no van a ser sujetos de ese impuesto, de ese 10%. Me da la impresión que sí va a tener un valor agregado el hecho de que yo sea una emisora que cuente con utilidades, que si se las distribuye, que siendo emisora pública, se las distribuya a mis tenedores de las acciones, porque finalmente no va a haber una retención sobre ese dividendo, ¿no? Lo importante de este impuesto para la persona física que lo recibe es que también es un impuesto definitivo. Es decir, aquel impuesto que se pague del 10% sobre dividendos no se va a poder acreditar o compensar contra demás ingresos. Ya se queda como un pago definitivo, así como el que les platicaba del 10% sobre ganancia en venta de acciones. Por lo tanto, las emisoras van a tener que llevar un control de estas utilidades para poder de alguna manera separar cuáles vienen del 2013, 2014 y poder de alguna manera también determinar cuáles están sujetas a ese pago, a esa retención del impuesto. En el caso de emisoras públicas no se ha detallado bien cuál va a ser el esquema, pero lo que se prevé es que al final de cuentas sea el intermediario el que lleve a cabo la retención y lo pueda enterar al SAT. ¿Por qué el intermediario? Porque es el que, en el caso de emisoras públicas, es el que finalmente conoce quién es el que está el tenedor de esas acciones, ¿no? Si es una persona física, si es una persona moral, si es un residente en el extranjero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo soy un inversionista que me doy cuenta que si invierto aquí en México voy a tener ese gravamen del 10% por emisoras mexicanas? Pues lo que trata la ley es igualar circunstancias. Si tú eres una persona física mexicana que invierte en el extranjero, en acciones de emisoras extranjeras y obtienes un dividendo, lo que te dice es que lo vas a tener que acumular para efectos fiscales y vas a tener que pagar ese 10% para no poner en desventaja a lo que pasaría con una emisora mexicana, donde también es sujeta del 10%. Nada más que en este caso, como no puede fiscalizar a la emisora y no le puede pedir que haga la retención y se lo entere al SAT, lo que le dice a la persona física es ese ingreso que tú percibiste por dividendo, lo vas a acumular en tu declaración y me vas a pagar el 10%. También es un impuesto independiente. Otro tema también, ¿qué pasa si también yo decido invertir en acciones en otros mercados para no ser sujeto del 10% que se me establecería si es que invierto a través de la Bolsa Mexicana de Valores? Pues muy sencillo, como no estoy cayendo en esta tasa privilegiada que me dan del 10% por invertir en la bolsa o en el SIC o en emisoras mexicanas que estén en otros mercados, si me voy por otro tipo de inversiones, como lo comentábamos anteriormente, tendrían que acumularse y pagar el impuesto de acuerdo con la tarifa de personas físicas, lo que implicaría un pago de hasta el 35% de impuesto. Ahora bien, decidimos incluir una diapositiva en relación con este tema del intercambio de información, porque nos parece que es un tema relevante, un tema que está mucho de moda ahorita porque es lo más actual dentro de lo que es el tema de los impuestos a nivel internacional.
Como ustedes saben, México es un país que busca sumarse a la globalización y lo que busca es fiscalizar a sus contribuyentes, no solo por los ingresos que obtienen en México, sino por los ingresos que obtienen en cualquier otra parte del mundo. Y lo que está haciendo es sumarse a diversas iniciativas que no provinieron de México propiamente, sino de otros países como Estados Unidos, y donde buscan el intercambio de información entre los fiscos de los distintos países para tener mayor información respecto de ciertas personas. Lo más fácil es utilizar a las instituciones financieras que administran recursos de grandes inversionistas para poder llevar a cabo esta fiscalización. ¿Qué es lo más reciente que ha habido ahorita? Y a lo mejor a algunos les suena el término, que es FATCA, ¿no? Esta ley FATCA, y que se traduce como la Ley de Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras, es una ley que desde marzo del 2010 aprobó la Cámara de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y que lo que establece es la obligación, bueno, trata de imponer como obligación a las instituciones financieras de todo el mundo que le proporcionen información respecto de ciudadanos y residentes estadounidenses, de los ingresos que obtienen en esas instituciones financieras para efectos de poderlos llevar a cabo, para efectos de poder llevar a cabo una fiscalización. Inicialmente esta ley FATCA no funcionó como hubiese querido el gobierno de Estados Unidos porque tenía muchos problemas. Uno de ellos, el principal, era que establecía la obligación de que la institución financiera entregara la información de manera directa al gobierno de Estados Unidos a través de la celebración de un acuerdo. Sin embargo, esto viola muchos temas de tipo legal aquí en México. De entrada, el secreto bursátil. No puede la casa de bolsa entregarle una información de este tipo a un gobierno extranjero. A raíz de esto, lo que hizo Estados Unidos fue implementar otro modelo de intercambio de información, celebrando acuerdos con los distintos países, en donde lo que establece es que la institución financiera mexicana, por citar nuestro ejemplo, entregue la información al SAT, a la Autoridad Fiscal Mexicana, y sea el SAT quien intercambie esa información con el gobierno de Estados Unidos. De esta manera se le da vuelta a los temas legales que existían y que impedían este libre intercambio de información. México firmó este acuerdo en noviembre del 2012. Ya tiene aproximadamente un año que viene operando, o bueno, que está, digamos, en vigor este acuerdo. ¿Dónde nos importa a nosotros? El intercambio de información va a ser recíproco. México va a entregar información de inversionistas estadounidenses y Estados Unidos va a entregar información de inversionistas mexicanos. El intercambio va a ser automático también. Anteriormente, como operaban los intercambios de información, es que uno de los gobiernos pedía información sobre un caso específico al gobierno del otro país y se proporcionaba la información. Hoy en día va a ser automático. Todos los que sean mexicanos van a ser reportados por los ingresos que obtengan allá. Un tema importante, lo que México va a estar reportando hacia Estados Unidos es prácticamente todo lo que esté en una cuenta de una institución financiera, en un banco, en una casa de bolsa, sociedades de inversión, todo este tipo de vehículos que se utilizan para invertir. En el caso de la información que Estados Unidos va a proporcionar a México respecto de los mexicanos que tienen inversiones allá, únicamente, y en esta primera parte que se está implementando, va a ser por dividendos y por intereses. En el caso de intereses, cuando la cuenta genere por lo menos un importe de $10, o sea, prácticamente todo, o todas, o la gran mayoría. Finalmente, un tema importante es, me parece que también no hay que quedarse con la idea de que invertir en el extranjero es ilegal o es malo, simplemente hay que cumplir con los requisitos, pero y cumpliendo con lo que establecen las disposiciones fiscales en materia del pago del impuesto. Y déjenme comentarles un tema que también surge mucho en las pláticas que damos de este tipo. Cuando se da todo este tema de intercambio de información y que se ve que muchas personas pueden repatriar capitales para invertirlos aquí en México y que en algunos casos, en años atrás, se daba el beneficio de que se pagara un impuesto menor por repatriar esos capitales aquí a México,
hoy en día no se ve un decreto de ese tipo, en donde puedan dar la oportunidad de que personas que quieran, digamos, alinearse y repatriar capitales aquí en México puedan obtener un beneficio en el pago del impuesto. Hoy en día existe un concepto que es el pago anónimo, que el único beneficio es precisamente que pagues el impuesto, lo que te corresponde con accesorios, y lo único que va a hacer es que mientras no investigue la autoridad fiscal, no vas a saber quién pagó ese impuesto. El día que venga y te revise, tú puedes comprobar que ya lo pagaste. Finalmente, el último punto que les incluyo dentro de la presentación es, para muchos, este tema de intercambio de información parecía muy lejano y muchos decían, mientras yo no vea un cambio en las disposiciones fiscales locales que obliguen a las instituciones financieras a intercambiar, a obtener e intercambiar esa información, yo no veo por qué México deba de estar obligado. Yo no soy abogado, pero de lo que entiendo, finalmente ya con la firma del acuerdo México estaba obligado a intercambiar esa información. Pero para enmarcarlo mejor legalmente, lo que se está proponiendo en esta reforma, que va a empezar a partir del 1 de enero del 2014, y para eso se movió el Código Fiscal de la Federación, es que ya establece a las instituciones financieras la obligación de obtener cierta información para efectos de que puedan tener una base de datos completa y en el caso de los extranjeros poder mandar esa información completa hacia el fisco norteamericano. Bueno, con esto de alguna manera concluimos esta primera parte, ¿no?, que es el tema de la plática. Entiendo que a continuación se dará un espacio para preguntas. Gracias. Bueno, pues a continuación, como bien mencionaba Juan Carlos, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Alternaremos una de nuestras redes sociales con una de aquí del público. Para empezar, Dani tiene ya unas preparadas de las redes sociales y a continuación seguimos por este lado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. @Bundia pregunta, ¿cómo sería el cálculo de impuestos para el caso de cuentas mancomunadas, titular y un cotitular? Ahí lo que se está pensando, un tema importante, hoy en día es una propuesta, bueno, es una reforma que ya está aprobada por las cámaras, solo está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero también faltan muchas reglas que entiendo se están trabajando, ¿no? Ahí los gremios están muy activos, los intermediarios, también las autoridades fiscales. Hay temas que no están previstos, pero en principio lo que tendría que suceder es que si es un cotitular que participa de una parte de esos ingresos, tendría que distribuirse de esa misma manera como sucede en el caso de intereses, ¿no?, donde se distribuye el ingreso y paga sobre la parte que te corresponde, ¿no? Eso es lo que en principio tendría que suceder. Sí. Gracias. Sí. La pregunta sería, ¿qué pasa con aquellos dividendos que se entregan en especie y que no se enajenan? Es decir, que me entregan acciones, por ejemplo, en lugar de dinero efectivo. ¿Y qué va a ocurrir para aquellas emisoras que entreguen esos dividendos en el 2014 correspondientes al 2013 de esa forma? Esa era una pregunta. Ok. Digamos que la regla general, ¿no?, que está en la ley, no te hace esa distinción, te establece que cuando sean pagados y de manera jurídica se puede entender que el pago puede ser en especie, como usted bien lo comenta. Te enfrentas ahí a un problema de tipo práctico, porque si entregas un bien que no es dinero, ¿no?, tengo un problema práctico para llevar a cabo la retención. Ese tipo de cosas no están previstas. Ahí tenemos dos interpretaciones y valdría la pena ya después analizar cada una con mayor detenimiento. La otra, que me parece que no es la más viable, incluso la autoridad estaría en desacuerdo, es que no se genere ningún pago del impuesto, ¿no? Porque dirías, pues lo hago en especie y finalmente es una forma de darle la vuelta a la retención de ese impuesto, ¿no? Y la otra es que en algunos casos, no en el tema de dividendos, sino en otra situación donde se realizan pagos en especie, en otras operaciones donde se realizan pagos en especie, es que el impuesto lo absorba de alguna manera el pagador del dividendo, cosa que de alguna manera pues también verías qué implicaciones tendría, porque sería un impuesto que se estaría absorbiendo por un tercero, ¿no?, que seguramente al SAT no le va a incomodar, pero que tendría un efecto desfavorable en ese tipo de emisoras, ¿no?
Y creo que sería lo mismo ya sea 2013 o 2014, de todas maneras estaremos bajo el impedimento de hacer la retención si es que esas utilidades vienen del 2014. Si vienen del 2013, esa retención no existe. Entonces, lo pague en especie, de 2013 o anteriores, ya sea lo pague en especie o lo pague en efectivo, la retención no se da, no se genera ese impuesto. Bueno, @Francisco Sacuelares pregunta también sobre las fibras. Pregunta que si no figuran en todo esto las ganancias de capital y dividendos. Para el caso de fibras, hay varios ingresos. Dejen de hablar de los dos principales. Una fibra puede distribuir resultado fiscal. Esta regla no ha cambiado. Al momento en el que se distribuye ese resultado fiscal, que vienen siendo como los dividendos, y lo pongo entre comillas, se llevaría a cabo la retención del impuesto, ¿no? Que en este caso es la tasa corporativa, la del 30%. Y eso se da en la distribución del resultado fiscal. Y como lo comentábamos en la presentación, si yo tengo mi ingreso por la venta de esos certificados bursátiles, esa ganancia que yo obtenga sigue estando exenta para personas físicas residentes en México y residentes en el extranjero. Entonces, es un beneficio que se tiene también. Un ingreso que recientemente están distribuyendo algunas fibras es lo que se le llama un reembolso de capital, donde prácticamente es lo que me costó el certificado y ahorita como que me lo reembolsan. Esa parte tampoco sería sujeta del impuesto porque es el dinero que yo al principio di, digamos, para adquirir la inversión y después me lo están reembolsando. ¿Qué perjuicio tendría en todo caso? Y lo pongo entre comillas porque podría no materializarse, es que vaya disminuyendo el costo fiscal de ese certificado. ¿Y por qué podría no materializarse? Porque si seguimos con el régimen actual, en donde están exentas las ganancias por certificados de fibras, como persona física no me va a importar que se disminuya mi costo, porque tenga 100, 10 o 20 de costo, si la ganancia está exenta, no pago ningún impuesto, ¿no? Gracias. Como persona física, si tengo otras actividades, no voy a revolver mis actividades por ganancias de capital con mis actividades de otros ingresos, sino voy a hacer mi cálculo como que acá por separado, que no tiene nada que ver con esto otro. Es correcto. Si son de las ganancias de capital que son del 10%, que se paga el 10%, esas se ponen en una cajita por aparte y no se mezclan. No se mezclan. Si son de las otras, sí se pueden llevar contra otros ingresos, pero recordemos que ahí puedo pagar hasta el 35% de mi utilidad. Al revolverlo todo. Al revolverlo todo. Bueno, digamos, a juntarlo todo, sí. Y si solo tengo este tipo de ganancias, entonces sí tengo que darme de alta en Hacienda y… Sí. De hecho, hay ciertas… Déjenme les comento otro tema, que no lo abordamos aquí porque es un poco más general, pero dentro de lo que son las reformas al Código Fiscal de la Federación, ya se está pidiendo que cualquier persona que aperture una cuenta en una institución financiera tiene que darse de alta, si es que tiene algún ingreso grabado si es que tiene algún ingreso grabado. ¿Cuál es el trasfondo de esta regla? Que ya cualquier persona que tenga abierta una cuenta o para abrirle una cuenta va a tener que tener su RFC completo con lomo clave, va a tener que estar dado de alta en el SAT. Entonces esto de alguna manera es como que las acciones del gobierno para incrementar la base de contribuyentes, ¿no? Y que obviamente si soy una persona que recibe ingresos por ganancias de capital, por intereses, bajo ciertos supuestos, tengo que darme de alta y forzosamente presentar mi declaración anual y pagar mis impuestos. Muchas gracias. Pregunta @ZenTrader. En los ETFs apalancados del SIC que representan índices extranjeros, ¿están exentos? Entran en todas las reglas. Recordamos que las acciones para efectos fiscales abarcan muchos conceptos. Si son estos ETFs y que están representados, son finalmente como fideicomisos, ¿no? Que digamos que dentro de su inversión, ¿no? Hacia los adentros, tienen la inversión en algunas acciones como tal. Seguirían el mismo régimen si es que se llevan a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el mismo régimen si su enajenación se lleva a cabo fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. Digamos que entran a las mismas reglas de acciones. Gracias.
Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Con gusto. La primera es una pregunta real. ¿Qué pasa con las acciones que están suspendidas en la bolsa? Sí, Concretamente, acciones que llevan 14 años suspendidas, por no decir el nombre de Altos Hornos de México, por ejemplo. sí. Bueno, ¿se refiere usted al momento de enajenarlas? Sí, ¿cuál va a ser mi costo? Porque no Ok. aplica lo de los 22 últimos días. Es correcto. Y por otro lado es injusto que si vamos a suponer que se levanta la suspensión en febrero, ¿cuál va a ser el costo? Es correcto. Justo quería llegar a ese punto y me parece que sí está prevista la respuesta para ese caso en concreto. Dice el artículo transitorio de la ley que cuando sean acciones que tienen, digamos, cierta bursatilidad, vamos a catalogarla como alta o como media, que es un poco el parámetro que se está tomando en el gremio, se van a poder tomar los 22 últimos precios de cierre. Pero si no es así, que es el caso de los ejemplos que usted comenta, me voy a tener que ir a tomar 6 meses atrás, bueno, 6 meses mejor dicho, y voy a tomar esos promedios que se tienen. Si lleva más tiempo, ese caso no está previsto actualmente en la ley. Tendría yo que, pero eso no quiere decir que no tenga un costo. Yo sí tengo un costo, que fue cuando las adquirí, y ese es el costo que yo puedo tomar para enfrentarlo contra mi precio de venta. A lo mejor ahí lo que no voy a poder hacer es tomar la opción, pero sí tengo un costo, que fue el que yo erogué cuando las adquirí, de muchos años atrás tal vez, ¿no? Es correcto. Pudiera interpretarse que el costo sería, como la ley entra en vigor el 1 de enero, no es un caso que esté específicamente regulado cuando excede 6 meses, que es el precio de cierre el primer día que cotice. No, no existe esa interpretación hoy en día, ¿eh? ¿No? No. Ok. La segunda pregunta es, ¿la casa de bolsa retiene el impuesto por la utilidad? En el caso de extranjeros solamente, en el caso de personas físicas mexicanas, únicamente proporciona las utilidades, las pérdidas, y ya la persona física, el inversionista, se voltea y en su declaración anual hace el pago del impuesto. O sea que la casa de bolsa no se queda con el 10% en ese momento y lo entera, sino yo lo hago como persona física mexicana al año siguiente en mi declaración anual. Es correcto. Okay. Es Entonces, correcto. Y ya para terminar, te doy las gracias. No, con todo gusto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Altos Hornos de México, no sabemos todavía, porque digo, yo entiendo que mi costo es el de hace 14 años. Sí, déjeme le pongo un ejemplo a lo mejor un poco más por el sentido común. Si yo quisiera tomar un valor de mercado, seguramente el valor, que es la idea de tomar estos últimos 22 precios de cierre los 6 meses, seguramente mi valor de mercado sería muy por debajo. Son empresas que están suspendidas. ¿Qué me convendría desde esa lógica? Tomar mi costo original comprobado y traerlo actualizado. Y eso se sigue respetando desde la técnica legal, fiscal, de que es un costo que yo puedo tomar. Luis Basurto pregunta, ¿cómo funcionará la retención en las sociedades de inversión de renta variable? ¿Cobrarán impuestos hasta que se venda? ¿Qué pasa con el operador? Okay. Este es uno de los temas más complicados, junto con el de derivadas, para efectos de implementar los mecanismos para el pago del impuesto. Solo voy a hacer algunos comentarios porque esto seguramente va a detallarse más el procedimiento en días subsecuentes. Se está planteando que la sociedad de inversión no haga ninguna retención y a lo mejor lo planteó así la persona que nos está escuchando, porque así viene funcionando con otros conceptos en la sociedad de inversión, donde la sociedad de inversión es la que autorretiene. En este caso no se está previendo que sea así. Será también la persona física la que va a enterar el impuesto al momento en el que venda las acciones de la sociedad de inversión. Aquí va a pasar algo bien interesante. Dentro de lo que es la cartera de la sociedad de inversión, se va a poder llevar a cabo compras, ventas de lo que son ese portafolio de acciones, pero el efecto de la persona física que sea propietario de las acciones de ese fondo de inversión, se lo va a dar hasta que se deshaga de las acciones de esa sociedad de inversión. El esquema es complejo porque ¿cómo voy a hacer yo para transparentar y para llevar todo ese récord de los efectos que tuvo la sociedad de inversión mientras no enajené yo la sociedad de inversión, pero dentro de su portafolio hubo mucho movimiento?
En eso están trabajando actualmente los gremios para ver de qué manera se puede llevar a cabo ese proceso. Bueno, ¿quién sabe? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a estos instrumentos que son de reciente emisión. ¿Los CKDs tienen el mismo tratamiento que todas las demás acciones o se prevé también alguna extensión o estímulo, como en el caso de las fibras? No, los ECADES permanecen exactamente igual. De hecho, incluso los ECADES que son FICAPs, ¿no?, de estos fideicomisos de riesgo, Sí. no sufrieron ningún cambio. Su régimen es exactamente igual. No entran en este tema de venta de acciones. Perfecto. @Richard Trader pregunta, ¿es una doble tributación, pago de IVA por operación? ¿Qué sucederá con este IVA? ¿Lo puedo deducir? Por el IVA de… ¿No precisa ahí cuál IVA? El de las comisiones. Ok. No está precisado dentro de la ley. A mí me pareciera que debería de seguir el mismo efecto que, por ejemplo, cuando ustedes presentan su declaración anual, están de acuerdo que hay gastos que llevan a cabo y que algunos de ellos tienen IVA y que los deducen como deducción personal, los toman como deducción personal. Es con todo IVA. No lo precisa la ley, pero me pareciera que hacia esa parte debiera de moverse. ¿Por qué? Porque seguramente no lo voy a poder acreditar, ¿no? Entonces tendría que considerarse como gasto. No está previsto, es muy buen punto y yo creería que tendría que ser ese tratamiento como parte del costo. Buenas tardes. También tengo 2 o 3 preguntas. En la constancia que nos va a entregar la Casa de Bolsa en los primeros meses del 2015, Sí. va a incluir la ganancia o pérdida neta, ya considerando las comisiones de la Casa de Bolsa y el costo y la actualización del… No, yo pensaría que ya se podría proporcionar una constancia donde traiga ya el efecto neto que considere los efectos de las comisiones, donde ya estén disminuidas. Déjenme les digo algo. Digamos que el intermediario tiene que proporcionar toda la información para que ustedes puedan determinar esa utilidad o ya puedan tener esa utilidad. No me parecería descabellado, aunque sí poco común, que la casa de bolsa separe las comisiones y les diga tú tienes que incluirlas, pero no estaría mal. Lo único es que les deje muy claro que en esa utilidad o en esa pérdida que ustedes están ya considerando en su constancia no vienen incluidas para que ustedes las incluyan. En otras palabras, me parece que sí puede ser, dependiendo de cada intermediario, el criterio que puedan obtener. Lo que sí tiene que ser muy claro que si esa utilidad o pérdida que les están determinando ya las incluye o no para que ustedes las puedan incluir. Sí. Otra pregunta, similar a cuando un contrato tiene un titular o un cotitular, ¿se puede pagar el impuesto a nombre de uno solo de los dos? Nos entrega la constancia de la Casa de Bolsa, la constancia por el contrato, y por conveniencia se le puede hacer el 100% de la carga fiscal a uno de los 2 o 3 que aparecen en el contrato, o se tiene que distribuir. Insisto, hoy en día no hay reglas al respecto, me guío un poquito por lo que está en materia de intereses y lo que sí se puede hacer en materia de intereses es que distribuyes el total del ingreso a una persona y es ella quien se puede encargar del pago del impuesto, Sí. ¿no? Pero hay que ver cómo salen las reglas, es un poco más bien por un tema similar lo que estoy contestando, ¿no? Sí. Y ya la última. Por lo que nos comentó en la plática, Sí. las casas de bolsa van a entregar información al SAT sobre sus clientes residentes en el extranjero o extranjeros. ¿También van a entregar toda la información de sus clientes mexicanos o solo cuando el SAT se los pida por algún caso particular? De hecho, hoy en día, y ya desde hace varios años, ¿no?, los intermediarios financieros vienen entregando cierta información, tanto de inversionistas mexicanos como de inversionistas extranjeros. Para el caso de mexicanos, no veo que cambie de manera sustancial eso, porque es información que ya se viene entregando, tanto por la parte de mercado de dinero como de mercado de capitales. El cambio va a venir más bien para extranjeros. Perdón, cuando se refiere a cortos en específico, ¿qué es?
Ok, ya. Sí, como ventas en corto, perdón, sí. No marca ninguna excepción, tendría que seguir la misma suerte, o sea, sí estar exento. Pregunta Ricardo Villarreal, ¿el impuesto a declarar va antes de comisiones o después? ¿Otra vez el impuesto qué? ¿El impuesto a declarar va antes de comisiones o después? No, después ya tiene que estar incorporados los efectos de las comisiones, si es que estoy entendiendo bien, las comisiones del intermediario, ya disminuidas. Gracias. Esto es nada más ampliando el tema de la constancia. Con todo gusto. La constancia tendrá que ser como en el caso de ¿Se escucha bien? como en el caso de los intereses, que nos van a decir las ganancias, las utilidades, los dividendos de entidades nacionales y los dividendos de empresas del SIC, en las cuales la casa de bolsa ya nos retuvo y nos manda el neto, y tiene que venir un resumen, y como consecuencia nosotros lo único que vamos a hacer es liquidar esa constancia. Es correcto, es porque correcto. no podemos hacer ninguna otra cosa, ni modo que… Es correcto, tiene que venir… El único tema es que, si ustedes recuerdan, cuando arrancó la constancia de los intereses, pues los bancos estaban hechos pelotas y las movieron 2 o 3 veces, y hubo instituciones que mandaron 2 o 3 constancias con resultados muy distintos. Sí, miren, en afán de ser honestos, tiene toda la razón. Me parece que cuando es un proceso nuevo, una obligación nueva, hay muchos temas que no quedan del todo claros, son nuevos procesos que se implementan hacia adentro de las instituciones. Créanme que en beneficio de los intermediarios son labores bien complejas, muy complicadas, representan costos elevados, extremadamente altos, y créanme que también existe molestia porque es una ventanilla más del fisco y sin ninguna contraprestación adicional, ¿no? Pero bueno, todo esto de alguna manera conlleva a que si es un proceso nuevo, siempre va a tener oportunidades de mejora, que conforme va avanzando, pues se van de alguna manera perfeccionando. Yo no dudaría que en algún momento determinado sí pudiera haber cuestiones de ese tipo, pero yo creo que también hay que entender un poco la situación del intermediario, en donde me queda claro que no es por negligencia, sino es más bien por luego situaciones que se salen de su control. Ahora, en lo personal, déjenme les digo algo, yo no conozco instituciones que sean tan reguladas, que tengan procesos de control tan rígidos como las instituciones financieras. Y creo que eso de alguna manera nos debe de hacer sentir también confortables, ¿no? Hasta cierto punto, sobre todo considerando el antecedente que usted comenta y que es verdad, ¿no? No, por supuesto, lo que sucede es que es un cálculo muy complejo, porque traemos un costo, traemos una comisión, traemos una actualización, traemos un precio de venta con otra comisión. Entonces, no es nada sencillo, porque la actualización, ¿cómo la haces con días calendario? Cuando que los índices vienen por meses, y no es nada sencillo. Habrá que, no sé si van a fijar reglas o cómo lo van a hacer, pero si no los van a volver locos. Sí van a fijar reglas. De hecho, el tema de la actualización es un tema que se está trabajando ahorita, porque la ley es tan escueta que pareciera ser que está previsto para que tienes una compra y esa misma compra que hiciste la vendes. Pero eso no funciona así. Yo tengo varias compras, varias ventas y se va haciendo una masa, ¿no? Que ya luego no distingo qué compré primero, qué compré después, ¿no? Pero ojo, ya hay un precedente en materia de mercado de dinero, lo que son títulos cuponados, por ejemplo los CETES, ya hay una forma en que se calcula el costo promedio ponderado actualizado, que me parece que es la misma mecánica que debiera de seguirse para el mercado de capitales. Y respondiendo al tema de la actualización, que se prevé que sea por INPCs, que es mensual, en el caso de sociedades de inversión, hay un proceso que permite la ley o que establece la ley para que ese INPC se convierta a una estimativa diaria de INPC, con lo que me permite calcular inflación con INPCs por día. Entonces, me parece que podría ser algo que podría aplicarse también, pero insisto, hay que esperar las reglas. Sí, nada más que es algo que se publica a posteriori. Sí, el índice… este es otro tema, tiene toda la razón. Y yo creo que los gremios, no me consta, ¿no?, debieran de estar pensando en, uno, si es posible solicitar alguna especie de prórroga, ¿no?, o dos, pues ponerse ya las pilas a mover los sistemas, ¿no? Pregunta Rodrigo Irán Mora, ¿qué beneficios fiscales tendremos los traders?
¿Qué beneficios fiscales? Híjole, yo creo que ninguno en particular. No, ninguno en particular. Adelante. Gracias. Regálame tu opinión nada más en dos temas. Sí. En el tema de las CIFORES, también las CIFORES que tienen un rango de inversión en renta variable, Sí. ¿también opera el tema del impuesto también? Qué buena pregunta. Y segundo, perdóname, hablaste de personas físicas. ¿Qué pasa con las personas morales que invierten en renta variable? Ok, qué buena pregunta. Les ofrezco una disculpa, no lo incluí dentro de la presentación, pero precisamente lo que establece la ley es que en el caso de CIFORES, ¿no?, lo que se venda dentro de bolsa está totalmente exento, por obvias razones, porque el fin es más bien, digamos, la inversión, ¿no?, o ser el vehículo para la inversión de las AFORES. Y en el caso de personas morales no cambia nada. ¿Cuál es el régimen de las personas morales para ganancias de capital? Las ganancias que obtienen por ese concepto pagan el impuesto a la tasa corporativa. Y eso viene desde hace años y va a seguir igual, las acumulo, es correcto, es correcto. En el caso de personas morales es una tasa, pero es correcto, es correcto. Pregunta @Bundia. ¿Serán deducibles los gastos relacionados con la actividad, ejemplo de servicios de la información, como si bolsa, computadoras, etcétera? Esos, o sea, gastos adicionales a… Pero esos gastos no te los repercuten a ti como inversionista, ¿no? Digamos, no está previsto, lo único que se considera son las comisiones. En otras palabras, no. Diferencial venta, compra con inflación y con comisiones, nada más. Gracias. No. No, ahí digo, le comento y se lo puedo asegurar. No, el artículo 129 sí lo prevé. De hecho, sí considera que las comisiones, de hecho sí dice, las comisiones de la compra se suman al costo y las comisiones por la venta se restan del precio de venta. Sí, la pregunta sería, y esto es para Iván, aunque no expuso. Nos van a dar ustedes el cálculo, los dos cálculos, el costo promedio de adquisición, que se viene ya de hecho, y el promedio de los últimos 22 días en la declaración anual. ¿Es algo que ustedes están contemplando hacer? Mira, como mencionaba Juan Carlos, todavía faltan algunas cuestiones técnicas para poder incluir todo esto. Lo que sí estamos conscientes es que vamos a hacer el mejor trabajo para darles toda la información completa para que puedan determinar de manera justa cuál es el pago que se tenga que hacer de cada uno de los inversionistas, ¿no? Entonces, ahorita claramente los departamentos correspondientes están trabajando en eso, pero claramente podemos decir que vamos a incluir toda la información necesaria, ¿no? Esto que pediste de los últimos 22 días solo es para lo que se compró antes del 1 de enero. Si yo compro algo el 10 de enero y lo vendo en el 2014 y lo vendo en diciembre del 2014, lo que voy a decir es un costo de adquisición actualizado. Es correcto. Y lo que es de los 22 días es para lo que se compró en el 2013, 2012, 2011, y la casa de bolsa tendrá que escoger qué costo, si el costo de los 22 días o el costo de adquisición, para que me dé mi constancia, me la entregue con la menor ganancia fiscal posible, o yo le tengo que decir a la casa de bolsa, tómame el costo de adquisición, o tómame el costo, opto por el costo de adquisición, u opto por el costo de los 22 días. Yo soy el que le tiene que dar esa información a la casa de bolsa. Ok. Son dos preguntas. La primera, tiene usted toda la razón, la opción de los 22 últimos precios de cierre van a ser únicamente para aquellas adquisiciones que se hayan hecho con anterioridad al 31 de diciembre del 2013. Para 2014 ya tendrían que ser el costo que yo haya erogado por la adquisición de las acciones. Y en el caso de
¿qué régimen voy a aplicar para la determinación de mi costo? Si me voy por los 22 precios o por los 6 meses, perdón, o por el costo comprobado de adquisición. Pensémoslo así, la casa de bolsa no puede tomar una decisión de sobre qué base paga el impuesto a un contribuyente. Digamos que es un principio básico, ¿no? Entonces, esa facultad la van a tener ustedes. El tema, el gran reto para la institución va a ser los mecanismos que va a implementar para poder darles a conocer la opción que ustedes elijan. Y déjenme pensar más allá, y va a depender de cada institución. Puede ser que establezca un proceso en el que les pregunte a ustedes cuál van a elegir, o puede ser un proceso en donde incluya a ambos. No lo sé. Ya depende de cada institución y va a depender de la situación particular de cada quien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con la serie de cambios que se van a dar a partir de 2014, esto implica una serie de gastos para las sociedades de inversión, entre otros que van a tener que hacer también los bancos y bueno, en fin, todo aquel que en valores esté invirtiendo. Es previsible entonces que los fondos de las sociedades de inversión incrementen sus tarifas, sus costos administrativos y en el caso de GBM, de Home Broker, previsible que se incremente la comisión. Lo voy a contestar yo desde mi perspectiva fiscal y después si quieren les cedo la palabra a Iván, ¿no? Miren, estos costos no son nuevos, o sea, hay costos que se vienen dando de manera natural y que a lo mejor hoy en día van a tener, digamos, un incremento ligeramente mayor, ¿no? Yo en lo personal, de lo que he visto en el sector, es que de alguna manera todo eso ya va implícito dentro de las comisiones que te cobran y todo. Yo no he visto, ¿no? Y eso a lo mejor es por desconocimiento, pero les comento desde mi perspectiva, ¿no? Yo no he visto que en estos cambios se den incrementos que de alguna manera sean sensibles para o incluso perceptibles para el inversionista, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Bueno, y contestando a tu pregunta, por nuestra parte no tenemos previsto ninguna alzada en cuanto a las comisiones que se están manejando hoy en día a través de GBM Home Broker. Buenas tardes. Dos breves preguntas. La primera, ¿qué pasa con utilidades, con pérdidas que se puedan tener en 2013? Y la segunda pregunta, cuando alguien hace un day trader, por ejemplo, que pudiera estar comprando y vendiendo el mismo día varias posiciones, al final del año va a tener un resumen, por ejemplo, si una emisora la opera 100 veces en el año, va a tener un solo costo y un solo precio, y qué pasaría obviamente con el tema de los 22 días, ¿no? Gracias. Bueno, contestando la última pregunta, sí se va a tener un resumen. No se puede tener un solo costo porque mi costo va a ser diferente. Entre más compras tenga yo, porque lo voy a comprar a un costo distinto, mi costo se me va a ir moviendo. Precios de venta, pues también no voy a tener uno solo. Lo que sí voy a tener uno solo por emisora es o utilidad o pérdida. Y ese es el resumen que me va a dar la casa de bolsa, ¿no? Y, perdón, la primera pregunta era… No, ya recordé. Qué buena pregunta. Si yo tuviera una utilidad en 2013, está de acuerdo que está exenta. Si yo tengo una pérdida materializada en 2013, no la deduzco. Tampoco me la podría llevar hacia futuro. En cambio, si yo no tengo esa pérdida monetizada, pero sé que la voy a tener y la tengo en 2014, esa sí me la puedo llevar. Yo creo que es más benéfico si vendes en 2014 porque ya esa pérdida la podrías considerar, que es cuando ya entre el régimen. Antes no.
digamos, desde la perspectiva fiscal eso funciona, nada más que no sé si eso vaya empatado con el tema económico, que luego es más importante que el fiscal, ¿no? Mejor en 2014 con ganancias. Es correcto. Cuando haya pérdida, en el 2014, el contribuyente que tenga pérdida está obligado a presentar su declaración anual informando la pérdida, o solo cuando hay ganancia pagando el impuesto. No, sí se tendrá que presentar porque esa va a ser una forma también en que voy a llevar el récord de informarle al SAT que tengo pérdidas y que el día de mañana me las puedo llevar, ¿no? Bueno, pues de nuevo agradecer a Juan Carlos por haber venido con nosotros. De igual manera, agradecerle a todos ustedes y a la gente que nos hizo favor de seguirnos a través del live stream. Esperamos que esta plática haya sido de utilidad. Y recuerden, tenemos diferentes medios de contacto en Facebook, /Homebroker, y en Twitter en @GBMHomebroker. Finalmente, esta plática la encontrarán próximamente en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/GBMHomebroker. Muchas gracias.